Tengan muy buenos días, estimados alumnos. En esta semana número 8 vamos a trabajar la segunda parte del tema que ya hemos trabajado en la semana 7, que fue la comunicación. Pero antes de empezar nosotros nuestra segunda parte del tema de la comunicación, tenemos que recordar primero qué era la comunicación. ¿Qué decíamos nosotros de la comunicación? Decíamos de que la comunicación era el acto, ¿cierto?, de compartir una información entre un emisor y un receptor. Es decir, se tenía que haber una necesidad de interactuar para que nosotros llamar una comunicación. Pero también hay que recordar que se tenían que cumplir dos reglas para que se dé el proceso comunicativo, porque sin estas dos reglas nosotros no podemos hablar de una comunicación plenamente dicha. Es decir, la primera regla que se tenía que manejar era que el emisor y el receptor manejen el mismo código, y la segunda regla nos decía que el canal debería de funcionar correctamente. Ahora vamos a ver las características de la comunicación. Lingüística oral. Generalmente se toma como paradigma de comunicación. Es decir, cuando hablamos de una comunicación lingüística oral, hablamos de un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es un modelo a seguir. Es decir, en todas las formas que existen de comunicación, se va a tomar este modelo, este paradigma de la comunicación lingüística oral. Hablamos de una comunicación lingüística oral cuando el lenguaje es articulado, no escrito, sino articulado. Entonces vamos a tener a la siguiente característica, que nos dice que es interpersonal. ¿Cómo es así esta característica interpersonal? Es porque se da entre dos o más personas. Es decir, para que se dé una plena comunicación lingüística, necesariamente tiene que haber un emisor y un receptor. Porque si alguno de estos dos elementos de la comunicación no estuviese, entonces no podemos hablar de una comunicación lingüística. La segunda característica nos dice que es bidireccional y cíclica. Es bidireccional y cíclica porque va de emisor a receptor y viceversa, cumple dos ciclos. Es decir, una vez de que el emisor ya ha seleccionado el código y ya elaboró su mensaje, se lo envía a su receptor. ¿Cierto? Este receptor ya lo ha recepcionado, lo ha decodificado, ya lo ha interpretado, lo ha procesado, y ahora ¿qué es lo que hace? Le va a dar respuesta, ¿cierto?, al mensaje que le llegó. Entonces, ahí hay un cambio de roles. Por eso se dice bidireccional o cíclica, porque va de ida y vuelta. O también lo conocemos como un feedback, va de ida y vuelta. Es decir, se cambian los roles porque al momento de elaborar nuevamente un mensaje, el receptor, ahora este receptor, cumple el papel de emisor y el emisor estaría cumpliendo el papel de receptor. Por eso nos dice que es bidireccional y cíclica. ¿Sí? Ahora, la siguiente característica nos dice que es directa. ¿Por qué es directa? Porque exige la necesaria presencia de los sujetos, es decir, del emisor y del receptor. Por eso nos dice esta característica que es directa. La siguiente característica nos dice que es intencional. Es intencional porque cada vez que nos comunicamos tenemos un propósito o una intención comunicativa que puede ser explícita e implícita. Es decir, nosotros para elaborar un mensaje tenemos que tener un motivo, un tema, una necesidad del que yo quiera comunicar como emisor hacia un receptor una información. Y es por eso que voy a elaborar un mensaje. Por eso es intencional. Porque si uno no desea comunicar nada o no tiene nada que decir, pues simplemente no realiza un acto comunicativo. Es por ese motivo de que tiene la característica de intencionalidad. La siguiente característica es interactiva. ¿Por qué es interactiva? Porque permite interactuar o influir mutuamente. Es decir, cuando vemos que es bidireccional y cíclica, ese cambio de roles, juego de roles, entonces es interactiva, porque están interactuando tanto el emisor como el receptor. Ahora veamos los tipos de comunicación según el fondo. Y los tipos de comunicación según el fondo tenemos dos. La comunicación asertivo-positiva y la comunicación negativa. ¿Cómo me voy a dar cuenta que voy a estar frente a cualquiera de estos dos tipos de comunicación según el fondo? Es muy fácil, porque la comunicación asertiva o positiva se va a dar cuando tanto el emisor y el receptor se van a respetar mutuamente. Es decir, va a haber una cordialidad, un respeto en los mensajes que están intercambiando tanto el emisor como el receptor.
Entonces, cuando ambos se respetan, se tratan con cortesía, vamos a estar frente a un tipo de comunicación según el fondo asertiva o positiva. Pero cuando suceda todo lo contrario, es decir, cuando no haya un respeto mutuo, cuando haya una discusión, unos gritos, un pleito, una pelea o palabras soeces en el intercambio de mensajes, vamos a estar frente a un tipo de comunicación negativa. ¿Por qué? Porque no hay un respeto mutuo entre el emisor y receptor. ¿Sí? Muy bien. Los tipos de comunicación según la forma. Y en los tipos de comunicación según la forma tenemos los siguientes. Tenemos a según el canal o contexto. Según el canal o contexto nos va a generar dos tipos de comunicación según la forma, que es la comunicación directa y la comunicación indirecta. Y ambos tipos de comunicación son muy fáciles de reconocer también, porque la comunicación directa nos dice que el emisor y receptor van a compartir el mismo ambiente. Es decir, emisor y receptor van a estar face to face, es decir, cara a cara. Van a estar en el mismo lugar, van a interactuar. Y en la comunicación indirecta no van a estar precisamente compartiendo el mismo lugar, el mismo ambiente, sino es de que van a utilizar un canal técnico. Por ejemplo, nosotros, cuando tenemos nuestras videoconferencias, mediante la aplicación de Zoom, nosotros interactuamos, ¿cierto? Nos vemos por la cámara, pero no compartimos el mismo ambiente porque ustedes están en sus casas y yo estoy en la mía. Pero sí se está dando una comunicación. Pero como nosotros no estamos compartiendo como emisores y receptores el mismo ambiente, pues vamos a estar frente a un tipo de comunicación según la forma y según el canal o contexto en una comunicación indirecta, porque estamos utilizando un canal técnico para que se dé el proceso comunicativo. ¿Les quedó claro? Muy bien, continuamos. Luego, según el código, vamos a tener los siguientes dos tipos de comunicación. La comunicación lingüística y la comunicación no lingüística. Y en estos dos tipos de comunicación también son muy fáciles de reconocer. Porque en la comunicación lingüística, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí se utilizan los signos articulados, es decir, la palabra oral o escrita. Es decir, para que sea una comunicación lingüística voy a tener que utilizar nuestro idioma, nuestra lengua, ya sea oral o de manera escrita. Ahí va a ser una comunicación lingüística. Y una comunicación no lingüística pues va a ser automáticamente todo lo contrario. Es decir, me voy a comunicar, pero no voy a utilizar nuestro lenguaje oral o escrito. Voy a utilizar cualquier otro signo para comunicarme que no sea la palabra oral o escrita. Y cuando suceda eso, vamos a estar ante una comunicación no lingüística. Luego tenemos según el receptor. Y según el receptor también lo generan dos tipos de comunicación. La comunicación privada y la comunicación pública. ¿Cómo vamos a diferenciar nosotros a una comunicación privada de una comunicación pública? Es muy fácil también de reconocer esto, porque en la comunicación privada, el emisor conoce y elige a su receptor. Es decir, cuando ustedes como emisores quieren comunicarse, tú conoces, por ejemplo, a Pablo, a Elena, a Rosa, a María, a Ricardo, y sabes con quién te le vas a comunicar. Es decir, tú conoces y eliges a tu receptor, con quién vas a querer comunicarte. Ahí vamos a estar frente a una comunicación privada. En este caso, lo que nosotros estamos teniendo que será una comunicación privada, ¿sí o no? En este caso sí es privada porque está dirigida para los alumnos de quinto año de secundaria y yo conozco a ustedes, los conozco. Y en una comunicación pública, pues en una comunicación pública el mensaje está dirigido a un receptor indeterminado. Es decir, el emisor no necesariamente conoce a su receptor. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos frente a una comunicación pública? Por ejemplo, cuando se da una conferencia, cuando se dé un discurso, porque no necesariamente tú como receptor conoces a toda esa gente que está en el auditorio. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí va a ser una pública, cuando no conoces a tu receptor. Luego tenemos
tipo de comunicación según el mensaje, también lo generan dos tipos más, que tenemos a la comunicación unidireccional y a una comunicación bidireccional. ¿Cómo me voy a dar cuenta que voy a estar frente a una comunicación unidireccional? La comunicación unidireccional no hay intercambio de mensajes ni de roles. Es decir, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que estamos frente a un tipo de esta comunicación? Cuando se nos da un comunicado, ¿cierto? Se llega y se dice, por ejemplo, el día de mañana van a empezar los exámenes. Y se comunicó y la persona que leyó el mensaje se fue. O algún mensaje que se les pueda dar, como cuando estaban en las clases presenciales, cuando le decían mañana no hay clase por tal motivo, y se iba, y no había ese intercambio de roles, esas respuestas, esa retroalimentación o feedback o ese proceso cíclico entre emisor y receptor. Cuando no se da esto, vamos a estar frente a una comunicación unidireccional, es decir, cuando solamente se da un mensaje y uno lo escucha nada más y no hay una réplica. Y en la comunicación bidireccional, pues esta sí va a ser todo lo contrario, porque aquí sí existe un diálogo e intercambio de roles entre emisor y receptor. Por ejemplo, en este caso, estamos en una comunicación nosotros bidireccional o unidireccional. En este caso, mediante este video, estamos en una comunicación unidireccional, porque aquí no hay un intercambio de roles, porque el único que habla soy yo nada más y ustedes están escuchando en estos momentos el video de la clase. Pero el día en que nosotros tengamos nuestra videoconferencia, vamos a tener una comunicación bidireccional. ¿Por qué? Porque sí va a haber un intercambio de roles, porque yo voy a explicar, voy a hablar, y ustedes automáticamente, si van a querer que les aclare sus dudas, me van a prender su micrófono y vamos a interactuar mutuamente. Entonces ahí estaríamos frente a un tipo de comunicación bidireccional. Espero que hasta el momento vayan entendiendo nuestra explicación. Ahora vamos, ejercítate, les he puesto. Vamos a analizar un ejemplo en donde vamos a reconocer los elementos de la comunicación y vamos a ver también el tipo de comunicación según la forma y todo esto. Veamos. Leamos a ver qué nos dice. La enfermera observa que la familia Núñez está hablando en voz alta en el tópico del centro médico. Los mira seriamente y coloca su dedo índice en los labios. Los miembros de la familia le dicen, disculpe usted. Entonces, en este ejercicio que acabamos de leer, nosotros vamos a identificar a todos los elementos de la comunicación que están presentes en este ejercicio. Entonces vamos a ver quién va a ser el emisor, quién va a ser el receptor, el mensaje, el código, el canal, el contexto y el referente. Entonces, ¿quién será en este ejercicio el emisor? Leamos bien porque dice, la enfermera observa que la familia Núñez está hablando en voz alta en el tópico del centro médico. Los mira seriamente y coloca su dedo índice en los labios. ¿Quién de ellos empieza el proceso comunicativo? Es la enfermera, ¿cierto? La enfermera va a ser nuestro emisor. ¿Y quiénes van a ser los receptores? En todo caso, ¿quién es el que recibe este mensaje? Es la familia Núñez, ¿cierto? La familia Núñez en este caso va a ser nuestro receptor. En el mensaje, ¿qué le está transmitiendo al colocarse el dedo en los labios? Le está diciendo que hagan silencio, porque eso es lo que nos indica esa forma de comunicarnos cuando alguien lleva su dedo índice a los labios, nos está diciendo silencio, silencio. Y eso ya lo sabemos porque podríamos decir que es un lenguaje a través de señas universal. ¿Qué tipo de código está utilizando? No lingüístico, porque no está utilizando ni el lenguaje articulado, ¿cierto? Ni oral ni escrito. Está utilizando en este caso las manos a través de señas. Por lo tanto, es un código no lingüístico. ¿Qué canal está utilizando? Es un canal mímico-gestual, porque está utilizando sus gestos y sus manos. Ese es el medio por donde está transmitiendo el mensaje. Y en el contexto es el tópico del centro médico, es decir, es el lugar donde se está dando este mensaje. Y bien claro ahí nos dice que la familia Núñez está hablando en voz alta en el tópico del centro médico. Entonces, ese es el lugar. Y el referente es el motivo del por qué se da el proceso comunicativo. Entonces, para que la enfermera se dirija a la familia Núñez,
y se lleve el dedo hacia los labios y les dé ese mensaje, ¿qué es lo que han tenido que estar haciendo la familia Núñez? Ahí bien claro nos dice, hablan fuertemente, entonces el referente, ¿cuál es el motivo de que la enfermera les ha dado ese mensaje? Sería el bullicio, porque si ellos no hubieran estado haciendo bulla, la enfermera en ningún momento se hubiera acercado a darles o a transmitirles ningún mensaje. Ahora veamos el tipo de comunicación según el contexto, el tipo de comunicación según el código, tipo de comunicación según el receptor y el tipo de comunicación según el mensaje. En el tipo de comunicación según el contexto es una comunicación directa. ¿Por qué? Porque tanto emisor y receptor están cara a cara, están presentes, comparten el mismo contexto, el mismo ambiente, que en este caso es el tópico del centro médico. Tipo de comunicación según el código es una comunicación no lingüística porque no está utilizando el lenguaje oral ni escrito, sino está hablando a través de las manos, de señas. Tipo de comunicación según el receptor es una comunicación privada porque de toda la gente que había en ese tópico del centro médico, la enfermera solamente se dirige hacia la familia Núñez. No es una comunicación pública porque no a todos. No dice de que la enfermera llega al tópico del centro médico y se pone los dedos en los labios, sino que dice se dirige a la familia Núñez. Entonces es una comunicación privada. ¿Y qué tipo de comunicación según el mensaje sería? Es una comunicación bidireccional. ¿Por qué? Porque si hay un intercambio de roles, porque cuando la enfermera les da este mensaje colocándose el dedo índice entre sus labios, ellos le responden, disculpe usted. Por lo tanto, sí hubo una respuesta por parte de los receptores. Entonces, es así como hemos desarrollado nosotros un ejercicio de la comunicación. Espero que les haya quedado bien en claro la explicación acerca de la segunda parte del tema de la comunicación y espero vernos en la siguiente semana en nuestra videoconferencia. Espero que estén cumpliendo con todas las medidas de seguridad para evitar el contagio del COVID-19. Espero que tengan un buen inicio de semana. Nos vemos.